En este vídeo vamos a ver paso a paso cómo crear este puente colgante que utilizan los niños para jugar en un parque. Cabe destacar que vamos a utilizar muy pocos comandos y con esos vamos a crear todos los elementos que son necesarios para modelar en 3D este elemento, pero que a la misma vez podríamos utilizarlo tanto para crear un puente o una pasarela sobre una autopista. La técnica de construcción es la misma. Y gracias a DraftSight Premium vamos a poder crear cualquier objeto en 3D con muy pocos comandos y de una manera muy sencilla, como podremos comprobar. Tenemos dibujado un arco, líneas, polilíneas e incluso formas cerradas como los rectángulos. Nos vamos a cambiar a una vista isométrica y ahora vamos a utilizar comandos como extruir para crear los objetos en 3D. Lo primero que haremos es cambiar el SCP, que actualmente no está en la posición Word. Ahora sí, estando dentro de las herramientas 2D, vamos a dibujar un círculo en este extremo de 2,5 de radio. Ahora lo extruimos. Para eso nos vamos al espacio de trabajo 3D Modeling. Pulsamos extruir, seleccionamos el círculo y tras pulsar Enter elegimos la opción P de Path para elegir la trayectoria por la cual extruir. Antes de continuar, vamos a estudiar esta extrusión. Si nos vamos a una vista frontal, vamos a poder ver que empieza nuestra extrusión con ese círculo que habíamos hecho. Mientras que, al terminar, este círculo está en un ángulo distinto, termina en un ángulo distinto. Lo cierto es que si prestan atención, el ángulo que aparece aquí es el mismo que aparece en este otro lado. Y como un lado empieza antes, termina antes, porque el largo del arco se mantiene en ambos extremos. Este empieza antes y por eso termina antes. Si lo que queremos es que del otro lado termine igual, deberíamos hacer una extrusión más larga y luego cortarla. Volvamos atrás. Desde la vista frontal, simplemente podemos crear una línea y extender el arco hasta esa línea. Podemos extruir desde aquí. Ya sabemos que se va a generar una forma tridimensional. Elegimos Path y como ven, ahora es más largo. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el comando Slice, seleccionar la forma extruida e indicar con 2 puntos el eje de corte. Por ejemplo, el centro de la base con cualquier punto que esté horizontal. Pulsamos ortogonales para elegir cualquiera. Ahora nos pregunta con qué lado queremos quedarnos en ese corte. Voy a elegir ambos, simplemente para mostrarles que gracias a ese plano de corte tenemos dos lados. A este lo podemos suprimir. Esta línea también. Así, el arco de este puente empieza y termina de la misma manera. Ahora, al acercarnos a este peldaño de la escalera del puente colgante, lo cierto es que este elemento es un cilindro. Y como es un cilindro, podríamos tener un círculo en este extremo y extruirlo en este sentido. De hecho, es un cilindro hueco. Por lo tanto, podríamos tener dos círculos. Uno por fuera y otro por dentro para generar el hueco. Pero extruir es una herramienta que de alguna manera la hemos utilizado en el caso anterior. Así que lo vamos a construir de otra manera. Por ejemplo, creándolo por revolución. Para eso vamos a la forma 2D, elegimos polilínea y seleccionamos los extremos. E indicamos los puntos para hacer la mitad. Este primer rectángulo lo podemos suprimir. Ahora, si revolucionamos este rectángulo sobre este eje, obtendríamos un cilindro macizo. Y eso no queremos. Queremos que sea hueco. Ahora seleccionamos el comando revolución, seleccionamos la polilínea cerrada o rectángulo en este caso, y tras pulsar Enter, indicamos el eje de revolución a través de 2 puntos. Y luego nos pide que indiquemos el ángulo de revolución. En este caso serán 360 grados. Ahora, si nos vamos a una vista isométrica, vamos a poder comprobar que se trata de un cilindro hueco. Volvamos a la vista frontal. Vamos a ubicar los objetos en la capa que corresponde. Por ejemplo, este lo vamos a cambiar a la capa
PVC. Mientras que el objeto anterior lo vamos a cambiar a la capa Rail. Esta otra forma que tenemos aquí, que es el agarre del peldaño, lo vamos a extruir. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a girar la vista. Para eso dejamos presionado Shift y la ruedita del ratón. Esto nos permite orbitar y esta cara inferior vamos a extruirla. Porque también se pueden extruir caras. Para eso utilizamos Push and Pull. Volvemos a la vista isométrica. Lo cierto es que el tensor debería salir de la mitad de este elemento, así que debemos desplazarlo. Para eso simplemente vamos a mover y elegimos moverlo desde el extremo hasta la mitad. Ahora vamos a extruir los peldaños o escalones. Me voy a cambiar a la capa Good y lo extruimos. Vamos a acercarnos a esta zona. Como se puede apreciar, la mitad del peldaño está metido dentro de esta pieza, lo cual es correcto. Lo que está mal es la pieza de agarre, que debería tener la forma del escalón para que se pueda incrustar ahí. Para eso podemos hacer lo siguiente, que es una operación booleana de sustracción. A este elemento le quitamos este. Y con esto conseguimos que la forma de la pieza metálica tenga la forma definitiva. Sin embargo, está claro que hemos perdido el escalón. Por eso, antes de hacer la operación booleana, deberíamos duplicar el escalón. Para eso simplemente podemos copiarlo sobre sí mismo. Ahora hay dos, uno encima del otro. Pero si vamos a sustraer, seleccionamos este y pulsamos Enter, al hacer un clic vamos a elegir uno solo. Por lo tanto, la pieza tiene la forma que nos interesa y el escalón sigue existiendo. Lo cierto es que esta pieza que tenemos aquí, pretendemos que por debajo exista una placa metálica que vaya de lado a lado del escalón. Vamos a orbitar para ver la parte inferior. Podríamos crear un rectángulo y extruirlo, o bien utilizar otra vez el comando Push and Pull. Seleccionamos esta cara y lo extruimos de tal manera que tenga al menos el largo del escalón. Puede tener más. Lo hice así porque ahora podemos ir a una vista superior, vemos que sobresale, pero gracias al comando Slice podemos recortarlo por la mitad del escalón. Estos elementos están casi terminados. Nos falta crear el tensor vertical. Vamos a cambiarnos a una vista alámbrica y en el extremo de esta línea vamos a crear un círculo. Y lo extruimos. En la parte superior también lleva un elemento metálico. Simplemente lo vamos a extruir. Tenemos que desplazarlo para que el tensor caiga en la mitad. Como hicimos antes, simplemente lo vamos a desplazar desde un extremo al centro. Estas piezas podríamos copiarlas a las diferentes posiciones que aparecen. Y lo vamos a hacer de esta manera. En copiar, seleccionamos todo menos el último objeto que creamos. Debido a que los tensores verticales tienen distinto largo, a este lo vamos a copiar teniendo en cuenta el extremo de la línea del tensor. Ahora solo nos queda extruir la cara del cilindro o del tensor para que alcance esa forma. Y por eso volvemos a utilizar Push and Pull.
Ahora vamos a una vista frontal. Para prestar atención aquí, como hay un cambio de dirección en este tensor inferior, resulta que esta pieza no tiene la forma correcta. Por eso vamos a utilizar otra vez Slice para cortarlo por el punto medio. Y a este lado ahora simplemente lo simetrizamos. Incluso podemos unir estas dos piezas con la operación booleana unión. Nos está faltando este otro tensor. Observen el SCP. Si ahora voy a círculo, lo va a dibujar teniendo en cuenta la posición de los ejes en el plano XY. Una manera rápida de girar ese plano podría ser venir a una vista derecha, donde estamos viendo el puente colgante de frente. Los ejes han girado. Y si nos vamos a una vista isométrica, los ejes se van a mantener en esa nueva posición. Y así podemos rápidamente venir a un extremo y dibujar nuestro círculo. Le damos un radio y lo extruimos, utilizando la trayectoria que tenemos aquí dibujada. Como todo es una polilínea, lo hace de extremo a extremo. Ahora nos vamos a una vista frontal. Realizamos una nueva simetría. Ahora nos vamos a una vista superior y realizamos una nueva simetría. Y así conseguimos una forma tridimensional con relativa facilidad. Utilizando muy pocos comandos podemos crear casi cualquier forma en el espacio.